Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al inicio de esta nueva actividad correspondientes a la materia de ciencias naturales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, dándoles en primera instancia la bienvenida al desarrollo de las actividades y obviamente a continuación vamos a iniciar el desarrollo presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Estamos en el formato de recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, correspondientes al tema número 1, con los temas la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y también de la tecnología. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente actividad. Solo regálenme un par de minutos nomás. Listo, continuamos con las actividades. Entonces, había dicho que estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, correspondientes al tema número 1, la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y también de la tecnología. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, para poder desarrollar el contenido de su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Eso quiere decir que ustedes tienen la apertura para que ustedes puedan investigar algo más. En función de las actividades que ustedes tienen para esta semana, dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, dice, realiza una línea de tiempo del desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y analice el aporte a la ciencia y a la tecnología justamente de estos dos aparatos que ha inventado la humanidad. La siguiente dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes, use las normas fijadas por Linneo, que habíamos visto ya también en clases anteriores. Esos son los únicos dos temas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, para lo cual ustedes tienen que en la parte superior de su hoja desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requerimientos, con todos los datos que se les solicita. Una vez que han completado eso en la parte superior de su hoja, inmediatamente desarrollan su tarea a continuación. En función del contenido de la tarea, es necesario que lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 5 con el tema la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio, el desarrollo de la ciencia y también de la tecnología, correspondientes a la semana número 1 de fecha 24 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 24 de junio, la fecha límite de entregas del 31 de julio y la fecha de calificación de esta y el resto de actividades será hasta el 5 de agosto del 2024. Es que tienen todo el tiempo del mundo, un tiempo bastante cómodo, bastante amplio, en función de que estamos prácticamente arrancando esta unidad, esta nueva unidad. Una vez que se les ha proporcionado todas las directrices necesarias en función del desarrollo de su tarea, inmediatamente vamos a proceder al desarrollo de las actividades correspondientes al
la materia que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo temas bastante fundamentales, como son las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y vamos a ver en función de la diversidad biológica. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera, ya habíamos visto en la clase anterior, que es la biosfera. La biosfera es el suelo donde nosotros nos encontramos desarrollando nuestras actividades. Y obviamente prácticamente es la capa, la envoltura, el piso de la Tierra, que obviamente en el cual desarrollamos todas nuestras actividades a nivel de nuestro planeta. Esa es la biosfera. En ese sentido, la amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien, porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para el proceso de polinización de las diferentes plantas. Si no existieran los insectos, prácticamente no hubiera esa gran diversidad, esa gran producción en relación a los vegetales, en relación a todas las plantas que desarrollan o realizan su reproducción a partir de la fotosíntesis, a partir de la polinización. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales, las cuales vamos a ver a continuación. La primera, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Y la segunda, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de las de otros grupos. En este sentido, a continuación, nosotros vamos a presentar la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Y vamos a ver, nosotros los 5 reinos tenemos el reino Monera, el reino Protoctista, el reino Fuji, el reino Plantae y el reino Animalia. Esos son los 5 reinos que existen en la naturaleza y que el hombre ha creado justamente, ha organizado estos 5 reinos para poder estudiar, agrupar primeramente a todos los seres, a todos los seres de la Tierra y obviamente de acuerdo a eso poderlos estudiar de una forma más efectiva. En este sentido, el reino Monera se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, eso quiere decir que pueden ser bastante agresivos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta estructura de simbiosis? Eso quiere decir que generan primero un clientelismo y obviamente generan una relación entre estos seres microscópicos, estos seres unicelulares y el ser humano. No siempre pueden ser patógenos y ni tampoco pueden ser benignos, como en este caso. En cuanto al reino protoctista, incluyen o están incluidos dentro de este reino las algas, los protozoos, los mos y mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares, eso quiere decir que también están constituidos por una célula, por una sola célula, o también pueden ser pluricelulares, estar constituidos por varias células, aunque no llegan a formar tejidos. En relación al reino Fuji, conocidos habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia como el que produce el antibiótico penicilina, pues este se obtiene del hongo Penicillium chrysogenum. Ese es el nombre científico del hongo de donde se obtiene la penicilina para podernos curar cuando tenemos alguna infección de carácter viral dentro de nuestras vías respiratorias. En cuanto al reino Plantae,
incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos. Eso quiere decir que desarrollan el proceso químico de la fotosíntesis con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos. En primera instancia tenemos los briófitos, representados por los musgos, los pteridofitos, representados por los helechos, y los espermatofitos, representados por las gimnospermas y también por las angiospermas. Estos últimos, los espermatofitos, obviamente son la mayoría de las especies que nosotros tenemos en nuestro alrededor y que desarrollan obviamente su proceso de reproducción a través del proceso de la polinización. Eso quiere decir que es indispensable que deben existir insectos para desarrollar este proceso. Y por último tenemos el reino Animalia. Este se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en vertebrados y también en invertebrados. Cuando hablamos de vertebrados, los que tienen un esqueleto óseo, y obviamente los que son invertebrados, los que carecen de cualquier estructura ósea posible. Ahí nosotros tenemos la clasificación en cuanto a los 5 reinos de la naturaleza y cuáles son sus características fundamentales. En este sentido, nosotros vamos a iniciar justamente de la parte más básica, en este caso que es la célula. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales. ¿Cuáles son las tres funciones vitales? Es la nutrición, la relación y también la reproducción. Existen distintos tipos de células. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo paracelular y también con cloroplastos. Pero por otra parte tenemos las células eucariotas animales, que están constituidas con núcleo y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear diferenciada. Eso quiere decir que está obviamente la zona nuclear unida. Aquí nosotros podemos ver a continuación, podemos observar el núcleo o las características en cuanto a la célula vegetal y la célula animal. Hay cosas que son bastante parecidas y hay otras cosas que son totalmente diferentes. En este sentido, nosotros podemos observar aquí lo que más se puede diferenciar o lo que tienen en común. Tanto la célula vegetal y la célula animal tenemos un núcleo, tenemos un nucleolo, tenemos un retículo endoplasmático rugoso, ambas tienen similares, el retículo endoplasmático liso, tenemos el citoesqueleto, tenemos una membrana plasmática, los lisosomas, tenemos el complejo de Golgi, tenemos las mitocondrias, igual poseen ambas células, tienen los citoplasmas, los peroxisomas y tenemos los ribosomas. Esas son las características fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que les diferencia el uno a la otra? Por ejemplo, en la célula vegetal tenemos vacuolas, lo que no existe en la célula animal. La célula vegetal tiene una pared celular rígida o constituida por celulosa, que lo prácticamente genera un tipo de exoesqueleto. En cambio, la célula animal no lo tiene. Tiene unas estructuras que se denominan centriolos. La célula vegetal tiene cloroplastos, lo que le da la coloración verde tradicional de los vegetales, siempre por el proceso de la fotosíntesis. Entonces, esas son las características y las similitudes y las diferencias en función de la célula animal y también de la célula vegetal. En cuanto a las células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas. Surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y distinguimos la siguiente estructura. Podemos distinguir una pared celular que no es otra cosa que una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. Tenemos una membrana plasmática, regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve también de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma es un líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática y los cromosomas son estructuras circulares y mucho menos compactadas que los cromosomas de las células eucariotas.
Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula, facilitan su desplazamiento a los flagelos y aumentan su adhesión al medio de microfilamentos. En cuanto a las células de eucariotas, 2000 años atrás, se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron toda su independencia y se fusionaron. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en la materia citoplasmática. Existen dos tipos de células eucariotas: las células animales, incluidas las células humanas, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. En cuanto a las estructuras celulares, cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora el aislamiento de la célula con el exterior. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentra el ADN en su interior y unifica, por tanto, la regulación de la actividad celular. La mayoría de los orgánulos celulares participan en la relación de diversas funciones vitales simultáneamente que dentro de la estructura de una célula. A continuación, vamos a detallar las principales estructuras de las células y sus funcionamientos. Aquí tenemos una serie de estructuras en función de la célula. Vamos a ver las estructuras celulares, como la membrana plasmática, que está estructurada por, tenemos los fosfolípidos, tenemos glucoproteínas, tenemos el colesterol y tenemos las proteínas. En cuanto a las características y funciones de la membrana plasmática, es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. En relación al núcleo, el núcleo está constituido por una membrana nuclear, un nucleoplasto, tenemos un nucleolo y tenemos poros nucleares. En cuanto a su función, está encargada está enmarcada por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasto y también el citoplasma. Contienen los cromosomas, también se encuentran formados por un nucleolo que está relacionado con la síntesis del RNA. En cuanto al citoesqueleto, el citoesqueleto está constituido por microtúbulos, filamentos intermedios y tenemos microfilamentos. En este caso, el citoesqueleto es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor varían, no son determinantes, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Habíamos visto en clases anteriores, es la división o la reproducción celular. En cuanto a los ribosomas están constituidos por subunidad mayor, proteína, y subunidad menor. Estos ribosomas constan de dos subunidades de diferentes tamaños formados por el RNA y también por las proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Sintetiza en este caso las proteínas. Esa es una función principal en cuanto a los ribosomas. En relación al retículo endoplasmático, está constituido por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? Es el conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. ¿Cuál es la función principal de este aparato? Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membranas. Se distinguen el liso y también el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Eso en cuanto al retículo endoplasmático. A continuación tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está constituido por la cara trans, la cara cis y también el sistema. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función
el trabajo que desarrolla el aparato de Golgi. Este transforma, empaqueta y selecciona macromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas. A continuación tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias están constituidas por una cresta, por los ribosomas, por el ADN y también por una matriz. Estas mitocondrias tienen doble membrana. Es la más interna, presenta unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y también los ribosomas. Estas mitocondrias producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular, y tienen un ADN propio. En cuanto a los lisosomas y los peroxisomas, están constituidos por una capa denominada membrana y por una capa de lípidos. Su función o su estructura son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y también de digestión celular. Es la función principal de ellos. En cuanto a los centriolos están constituidos por centrosomas y por centriolos como tal. Son exclusivamente de las células animales, no poseen las células vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de la organización o de organizar las fibras del uso mitótico durante la división celular. Esa es la función principal de los centriolos. En cuanto a las vácuolas son vesículas cuya función primordial es el de almacenaje de sustancias diversas. Pueden estas ser nutritivas, pero también pueden ser tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en los animales. En los animales es más pequeño que las células vegetales. Y tenemos a continuación, tenemos la pared celular. La pared celular está constituida por una pared celular propiamente dicha y una membrana celular. Esta pared celular es exclusiva de las células vegetales, es decir, no existe la presencia en células animales. Una de las características de las células vegetales, en este caso la pared celular, es que es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas, otros polisacáridos como el agua y las sales minerales. Sirve de exoesqueleto a las células, con el que le confiere forma y también protección de todo ataque o de cualquier elemento del medio ambiente. Y por último tenemos los plastos. Los plastos están constituidos por una membrana, una grana que consiste en una pila de tilacoides. Tienen los tilacoides propiamente dichos. Si nosotros vemos los cloroplastos en función del microscopio, nosotros podemos ver los cromoplastos y podemos ver los amiloplastos que están constituidos dentro de esta estructura de los plastos. ¿Qué son los plastos? Son propios de las células vegetales, no se encuentran en las células animales y son en primera instancia los cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, que es el pigmento empleado para la fotosíntesis. Obviamente que en este caso los plastos tienen que ser 100% de los vegetales, sino prácticamente como estamos constituidos, el hombre como animales, todos fuéramos de color verde, cosa que no sucede así. Por lo tanto, estos plastos que están constituidos en función de los cloroplastos y los amiloplastos, solo se encuentran en vegetales, solo ahí se encuentran presentes. Para nosotros poder estudiar, para nosotros poder ver todo lo que nosotros hemos analizado anteriormente, todo lo que hemos visto anteriormente, eh,
El hombre ha inventado una serie de aparatos con la finalidad de poder observar estructuras microscópicas. Esto ha permitido, obviamente, mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y proyectarnos a un mejor estilo de vida y a una vida mucho más larga. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver el aporte del microscopio y del telescopio en el desarrollo de la ciencia y también de la tecnología. Como habíamos visto y en clases anteriores, el microscopio, ¿qué es lo que ha permitido? Ampliar muchas veces el tamaño de una, por ejemplo, de algún elemento microscópico para poderlo estudiar, para poderlo analizar. Y a través del microscopio es que nosotros hemos podido ver todos los componentes que tiene la célula, porque la célula obviamente no es visible al ojo humano y por tanto necesita o necesariamente se requiere de un aparato que nos permita agrandarlo. Y ahí obviamente se presenta lo que es el microscopio. En cambio, el telescopio nos permite observar determinados cuerpos a grandes distancias. Ya vamos a ver cuáles son las características del uno y el otro. En este sentido, las células no son visibles al ojo humano, por lo que necesitamos de herramientas especiales para poder estudiarlas. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como la célula. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen y consta de una parte mecánica y también de una parte óptica. La técnica óptica se basa en observación de las células y los tejidos por medio de microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino a la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día, aunque contiene cientos, siendo muy útil, obviamente continúa siendo muy útil este aparato, tanto en investigación como en otros campos de la microbiología y también de la medicina. En este sentido, el microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finas y contienen varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2500 veces en función del tamaño. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se requiere observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento en función del microscopio. ¿Qué es lo que nos permite el microscopio? Agrandar todas las estructuras microscópicas, como su nombre mismo lo indica, cosas que el ojo, a simple vista, el ojo humano no puede observar. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la célula. La célula es totalmente diminuta, no, ni siquiera es imaginable que nosotros podamos verla de forma directa. Otro evento fundamental que ha servido para el desarrollo de la humanidad es el telescopio. ¿Qué es el telescopio? El telescopio es en comparación con el microscopio que nos permite observar elementos muy lejos. El telescopio nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca del universo. Los más utilizados son los siguientes. Primero, el telescopio óptico capta la luz procedente de los astros y producen imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas a detalle. Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos de las áreas urbanas a fin de eliminar cualquier contaminación en relación a la luz en lugares muy altos, lo que facilita que se lleven a cabo mejores observaciones hacia el espacio. Los radiotelescopios, por el contrario, son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que recibe las ondas y las concentra sobre otra antena pequeña. Es la función del radiotelescopio. Y por último, tanto el microscopio como el telescopio han permitido grandes avances a nivel de la ciencia y la tecnología.
pues nos permite acercarnos a la realidad en el conocimiento de las células, los tejidos y también el universo. Es importante, obviamente estos aparatos, el invento que se desarrollaron, fueron demasiado buenos para el desarrollo de la vida, porque a través del microscopio, por ejemplo, se han estudiado determinadas células, obviamente que se transformaron en malignas. Ustedes habrán observado en los pacientes, por ejemplo, de cáncer, las células por alguna actividad fuera de lo común, hay determinados componentes que ingresan al centro, al núcleo de nuestra célula y obviamente empiezan a cambiar el ADN, empiezan a transformar el ADN. Entonces son características obviamente que el hombre ha buscado estudiar justamente para tratar de evitar determinadas epidemias, para tratar de evitar que se propaguen determinadas enfermedades respiratorias y de otras índoles. Entonces es fundamental toda la invención de estos aparatos, es fundamental el desarrollo, pues a través de ellos, la biología sobre todo, se ha afanado bastante del microscopio, debido a que a través de este aparato obviamente pueden desarrollar una serie de inventos, una serie de estructuras en función de cada una de las investigaciones que se van desarrollando. Entonces, en este sentido, obviamente nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando cada una de estas características en función de los temas que nosotros hemos tenido para esta nueva semana. Hemos visto el telescopio, hemos visto el microscopio, cuáles son las funciones, cuáles son las características del uno y el otro. Hemos visto todas las estructuras que contiene una célula, tanto la célula animal como la célula vegetal, cómo está constituida las estructuras celulares de ambas células, las diferencias, las similitudes, cómo se van estructurando. Las estructuras celulares, hemos visto las células eucariotas, hemos visto las células procariotas, espero que no se olviden cuáles son las características fundamentales de la una y de la otra, hemos visto la célula como tal y la distribución que han desarrollado los científicos en función de los diferentes reinos que existen en la naturaleza, tanto el reino Monera, el protoctista, el Fuji, el Plantae y el Animalia. Esas son las características fundamentales en cuanto a la diversidad biológica que existe en nuestro planeta. En nuestro planeta existe una biodiversidad totalmente inmensa, infinita. Por tanto, es necesario agruparlos en reinos para poderlos estudiar. De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes una noche más de actividades. Espero que les vaya bien en la resolución de sus tareas, en la resolución de las actividades que se les ha planificado para el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Que pase buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, que tenga unas buenas noches.